Qué privilegio el poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy, tanto presencialmente como vía electrónica por Zoom, a todos los que nos están viendo desde sus casas. Todo esto que hemos estado compartiendo la palabra de Dios ha sido desde que comenzó la pandemia. Hemos venido hablando de muchas situaciones, del poner siempre nuestras vidas delante del Señor, siempre estar a cuentas con Él, vivir una vida en arrepentimiento y en santidad. Y damos gracias a Dios por eso, porque el Señor nos ha hablado constantemente. En el tema de Juntos y en Armonía, estamos en el tema de nación y cabalmente en el mes de septiembre estamos celebrando nosotros como nación la independencia, pero no somos el único país, no sé si se lo sabían. Hay 7 naciones más que celebran su independencia. Están los 5 países centroamericanos: Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y está México. Pero no sé si todos saben cuál es el 7º país. ¿Verdad que no? Chile. Chile también está celebrando su independencia y estamos celebrando el bicentenario, 200 años de independencia, ¿sí? Y vemos que hay gente que está celebrando de diferentes maneras. A Guatemala están celebrando su propio país y vemos diferentes formas de celebración, unos con protestas, otros con alegría, otros diciendo Jesús es el Señor de Guatemala, y se emocionan, creo yo, muchos más por el nombre de Guatemala que por el nombre de Jesús. Porque Guatemala va a ser bendecida, y pegan el brinco. ¿Por qué? Porque Guatemala va a ser bendecida, no porque el Señor. Y eso es para que nosotros nos cuestionemos. Hace 2 semanas el tema fue mi nación. Y hubieron elementos muy interesantes. Comenzaron hablando sobre el origen que fue en Babel. Las naciones tienen su origen en Babel y vamos a tocar eso un poquito más adelante. Y la semana pasada nuestro hermano Luis Garavito nos visitó y habló sobre ciudadanos ejemplares. Me encantó la prédica, sobre todo con todos los ejemplos que fue presentando de Pepe, de Arrimado, ¿verdad? Y sobre todo que a veces como cristianos podemos venir a la iglesia y aparentar ser una cosa, pero el problema es que aparentar es una cosa, pero el olor que posiblemente tenemos no sea el que realmente deba ser el que demos a otras personas. Nosotros tenemos nuestra nariz, ¿verdad? Y podemos sentir el olor de otras personas, pero ¿no se han dado cuenta que cuando uno tiene mal aliento, no se da cuenta del mal aliento uno? Nuestro discernimiento para nosotros mismos no es muy bueno, pero para los demás, criticones, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner atención, y ese proceso de limpieza constantemente en nuestras vidas tiene que ser completo. El tema de hoy es de individuo a nación. ¿Cómo es que de individuo llegamos a formar una nación? Hoy en día es bien fácil ser parte de una nación. Una persona nace, un niño, una niña, y al día siguiente ya lo tenemos inscrito en el RENAP. ¿Por qué? Porque el papá dijo que había nacido, llevamos el acta de nacimiento de parte del hospital, lo presentamos y entonces ya está inscrito en esa nación. Pero hay personas que tienen no solo una nacionalidad, tienen 2, 3, hasta 4. ¿Cómo es que pueden tener tantas nacionalidades? Pues muy sencillo. La primera es por nacimiento, es por derecho de nacimiento. Y la segunda opción es por simplemente derecho, porque mi papá es italiano, porque mi mamá es americana, francesa, costarricense. Entonces soy guatemalteco por nacimiento, pero soy italiano por derecho, porque mis ancestros tienen ese origen. Y entonces hay personas que tienen esa ciudadanía por derecho. Pero la tercera opción es porque yo aplico a esa nacionalidad. Mucha gente está emigrando el día de hoy a otros países, tanto en Europa o al norte de América, porque ven los beneficios que esas naciones ofrecen en salud, en economía, muchas razones. Cada uno de nosotros tiene que ver por qué está en el país que está. Dice, me conviene estar, creo en lo que están viviendo aquí, comparto, es que yo tengo mis raíces. Cada uno comienza a evaluar, y por eso es que hay gente que migra, porque piensan o porque ven en el otro país mejores condiciones, ¿verdad?
Me comentaron, un amigo me comentaba que cuando ellos recibieron su ciudadanía americana, porque la tramitaron, les llegó una nota, una carta que decía: bienvenidos, las puertas del mundo se te abren. Más o menos, ¿verdad? No son las palabras exactas, pero lo que estaban diciendo a la hora de recibir esta ciudadanía americana es que realmente si tú tenías problemas de conseguir visa por el país que tenías, ahorita nadie te la va a negar. Facilito, vas a poder ir a otro país, vas a poder disfrutar del mundo entero. Entonces estamos hablando de una ciudadanía con ciertos privilegios, ¿verdad? Ahora, el tema es que nosotros aquí estamos en la iglesia y nos interesa hablar de la ciudadanía celestial, no de ver cómo sacamos nuestra ciudadanía para irnos a Estados Unidos, ¿verdad? O para irnos a Europa. Nos interesa hablar de esa ciudadanía que Jesucristo ganó para nosotros. Jorge comenzó la asamblea diciendo: tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Espíritu que nos guía, que nos lleva a toda verdad. En Él está esa unidad. Pero antes de comenzar a hablar sobre la ciudadanía celestial, quiero poner el ejemplo de una ciudadanía, la ciudadanía de este mundo. Y esa la vamos a encontrar en Génesis. Pero quiero que ustedes vean que antes de leer Génesis, pueblo o nación en la palabra comúnmente se traducen o una o la otra. Y nación comúnmente se refiere a las naciones externas como gentiles. Y pueblo directamente a Israel, y hay ciertas traducciones, a veces las ponen como pueblo y a veces como nación. Y nación lo tienen como un poquito deplorativo, un poquito bajándole, porque no son el pueblo de Dios. Entonces por eso puse las dos palabras, porque estamos hablando de individuo a nación, ¿ok? Pero nación, la nación celestial. Y las características de una nación es un grupo de individuos que tienen unidad. Y ese es el primero. Tienen unidad, pero no tienen unidad solamente en un elemento, sino en varios elementos. El primer elemento es en el idioma. Si un grupo de personas está unido y no se pueden comunicar, no hay unidad. ¿Sí? Entonces, la unidad es un elemento. El origen, de dónde vienen, dónde surgieron, eso le da unidad. Miren, cuando juega Xelajú, los chivos, los de Quetzaltenango se vuelven locos por los chivos, ¿verdad? Y los de Zacapa por los de su equipo, y los de Mazate. Y entonces vamos a encontrar ¿qué los une? Su origen. Igual es con los equipos de fútbol de otros países, o equipos de béisbol, o el equipo que ustedes quieran poner. Pero no solo está el origen, también está la tierra. Uno encuentra vínculos de unidad con sus vecinos, con la gente que vive alrededor de su área. Entonces uno se identifica con los capitalinos: no, yo soy de Villanueva, no, yo soy de Carretera El Salvador, y cada uno va teniendo, y entonces se van organizando. Por eso se forman los COCODES, las municipalidades, porque se juntan para mejorar las condiciones de sus localidades. Un gobierno habla de una autoridad, habla de una persona que dirige. Y obviamente tenemos diferentes jerarquías de gobierno a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel de país, que es el presidente. Y luego también tenemos las leyes. Entonces hay unidad para formar una nación en estos elementos. Y ahora sí, vamos a ir a Génesis 11 y vamos a comenzar a ver todos esos elementos que acabamos de mencionar. Dice Génesis 11, versículo 1 al 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El primer elemento, ese primer elemento es el idioma. Vemos que todos los hombres de esa época se comunicaban, se ponían de acuerdo. Hace pocos años acaban de salir del arca que construyó Noé, presentaron el sacrificio y estas personas comenzaron a reproducirse, a tener muchos hijos y comenzaron a ser muchos, ¿verdad? Entonces tenían una misma lengua. Y dice: y aconteció que cuando salieron de Oriente, nos están dando un origen, salieron de Oriente. Entonces todos ellos tenían un mismo lugar de procedencia y comenzaron a movilizarse. Y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Cuando vemos Sinar, hablamos que ellos lograron ya tener un
territorio, un terreno. Dijeron, este lugar es óptimo para nuestras condiciones, como los traslados de la ciudad de Guatemala. ¿Se recuerdan que antes la ciudad estuvo en Antigua Guatemala y después migraron a causa del terremoto para acá, para el Valle de la Ermita? Entonces se define un territorio. Y vamos a hacer un alto y vamos a trasladarnos a Génesis 10 para poder ver el tema del gobierno. Génesis 10, versículo 8 y versículo 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esa palabra poderoso tiene una connotación de gobierno, de fuerza, de liderazgo. Y él era quien levantó muchas ciudades. Dice que, y fue el comienzo de su reino, Babel. O sea, Babel fue el primero. Y luego, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Y si ustedes se van a la palabra de Dios, van a encontrar otras ciudades que él estaba moviendo o fundando. Entonces, el gobierno de esta tierra fue dirigido por Nimrod, que también es conocido como gran cazador delante del Señor. Y cuando se habla de cazador de almas, se habla de cazador no de animales, sino de cazador de almas. ¿Por qué? Porque estaba compitiendo contra el Señor. Dice que era gran cazador delante del Señor. Estaba robando almas. Recuerden que el Señor nos cautiva, el Señor nos enamora, Dios nos atrapa con cuerdas de amor. ¿Sí? Por eso se le conoce al Señor como el gran cazador, pero no nos caza y nos tortura, no. Él nos atrapa y nos hace ver la condición en que estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora viene a darnos vida. Y entonces cuando nos atrapa, uno dice, Señor, atrápame más. Por favor, tira más cuerdas de amor sobre mi vida. Quiero ser preso de tu amor. Como Pablo dice, soy preso de Jesucristo. Soy preso de su amor. Y Él nos va atrapando, pero son cuerdas diferentes a las que vemos por parte del mundo. Entonces aquí vemos gobierno. A nivel de leyes, no tenemos nada escrito en la palabra de Dios que nos hable de Babilonia con leyes. Pero sí tenemos el código de Hammurabi a nivel de registro histórico. Y fueron más o menos talladas en unos 1700 años antes de Cristo. Más o menos coincide con la época. Calculo que habrá una diferencia de 100, 200 años en relación a cuando se pudo haber construido la Torre de Babel y haber tallado el código de Hammurabi, que es esta imagen que ustedes ven. Hace poco pude escribir un documento sobre las leyes, refiriéndose a las leyes de Dios. Porque muchas veces pensamos que las leyes son obligatorias y que son una situación impuesta por el gobierno para tener control sobre la población. Y es un pensamiento que mucha gente tiene. Pero cuando uno comienza a revisar las leyes, que son muy sencillas, dice, ojo por ojo. Si tú matas al esclavo del otro, tendrás que reponerle el esclavo, pagar la deuda, pero si tú lastimas al dueño, entonces él podrá hacer lo mismo contigo. Y las leyes, hasta hay leyes de construcción, que si una construcción se cae, el ingeniero o el arquitecto es responsable de las vidas que hayan muerto o que hayan sido quitadas a causa de ese derrumbe. Entonces, las leyes, cuando uno las ve, comienza uno a tomar sentido en que son para protegernos, para cuidarnos de aquellos que son más fuertes, que quieren imponer su voluntad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en una discusión, ¿quién quiere ganar? Los dos. Las dos partes quieren ganar. Y si hay tres, las tres partes quieren ganar. Y si hay una persona más fuerte que otras, simplemente no estoy de acuerdo y los mato. ¿Verdad? Entonces, las leyes que buscaban proteger de aquel que tuviera más fuerza y que fuera más injusto. Entonces, las leyes buscaban, de cierta manera, igualdad. Y eso es lo que vemos aquí. Habían leyes, pero eran leyes humanas. Así que vemos que estos grupos tenían una unidad en idioma, en origen, en tierra, en gobierno y en leyes. 5 elementos. Con unidad serían 6. Pero hay un tercer elemento en la escritura de Génesis 11 y quisiera que fuéramos a leerlo.
Génesis 11, versículo 3 al 4. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí comenzamos a ver ciertos detalles bien especiales. Cuando ellos dicen, y se dijeron unos a otros, están hablando de propósito. Están hablando de un fin que ellos quieren alcanzar. Están hablando de ponerse de acuerdo para alcanzar algo. ¿Sí? El Señor nos dice que puede caminar dos personas juntas y no se ponen de acuerdo. No pueden. Entonces, el ponerse de acuerdo es algo importante. Ahora el tema aquí es el por qué se ponen de acuerdo. Ellos primero dicen, hagamos un ladrillo, hagamos ladrillos, cozámoslos y mezclemos. Vamos a edificar una torre, una ciudad para llegar al cielo. Y hagamos un nombre que nos represente para que no seamos esparcidos. Hace unas 2 o 3 prédicas que tuve la oportunidad de compartir, les decía que esparcidos tiene la connotación de ser destruidos. Entonces, cuando comienzo a ver este pasaje, yo veo una unidad con el pasaje de Isaías 14, donde Luzbel, siendo un personaje bello, hermoso, dijo en su corazón, voy a subir al cielo. Voy a poner mi trono delante del Señor y voy a subir a donde están las estrellas y seré semejante al Altísimo. Pero inmediatamente fue abatido. Muy similar, cuando conocemos la historia de Babel, sabemos que al final ellos fueron esparcidos. Ellos fueron abatidos en su idea, en su proyecto, en su propósito. Porque Dios dice, miren, si ellos siguen con esto, no habrá quien los detenga. ¿Y cuál era su propósito? Cuando Dios los estorba, ¿estorbando de qué? De su propia destrucción. Por amor, Dios interviene y los detiene para que no sigan con ese proyecto. Entonces, pero lo curioso en esta situación es que ellos tienen un actuar muy similar al de Satanás que vemos en Isaías. Y esto es bien interesante porque toda persona repite este mismo error. Todos buscamos levantar nuestro propio nombre, haciéndonos una carrera, siendo los mejores deportistas, siendo los mejores tocando la guitarra, ¿verdad? Y no quiero aludir a nadie. No, son bromas, Chetty. O sea, ¿qué buscamos? Un nombre. Queremos una reputación. Queremos ser el mejor en nuestra clase. Queremos ser el mejor en algún deporte, el mejor abogado. Mire, cada uno vea en su corazón qué es lo que ha buscado ser. Yo buscaba ser el mejor arquitecto. Pero como vi competencia, dije, tal vez el mejor fabricante de muebles. Y de repente comencé a buscar el ciclismo, el downhill, el triatlón. Y comencé a involucrarme en muchas situaciones, ¿por qué? Porque yo quería levantar mi propio nombre, yo quería ser reconocido. Cada uno, si es honesto consigo mismo, se va a dar cuenta que cada uno ha trabajado construyendo barros para levantar su propio nombre. Y querer llegar ante Dios y decirle, Dios, ¿verdad que soy bien tipazo? Un tipazo. Señor, ¿verdad que me vas a aceptar porque soy muy bueno? Lo vemos. Y miren, este es un movimiento porque la semilla de iniquidad fue sembrada en nosotros. Satanás engañó a la mujer y sembró esa misma enfermedad que él tenía, se la transmitió a la mujer. Puro coronavirus, se lo contagió. ¿Sí? Lo contagió. Y yo quisiera que leyéramos Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le está hablando a hombres nacidos de nuevo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Jesús, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero Jesús le llamó a unos fariseos hijos del diablo. Ustedes son unos hijos del diablo, ustedes hacen lo que su padre ha hecho siempre, mentir. Él es un homicida. ¿Qué está diciendo? Que el padre de mentira, el espíritu, opera en este mundo. Y todos los que no son de Cristo operan bajo este sistema. Y todos los que han nacido de nuevo pueden decir, es cierto. Yo vivía bajo ese espíritu de gobierno del mundo, de iniquidad. Yo vivía, ¿sí?, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero sigamos en el siguiente versículo, en el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo lo está confirmando. Todos, antes de venir a Cristo, éramos parte de este mundo. Y vivíamos con los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo que nos correspondía a nosotros eran las copas de ira. Esto era lo que nosotros merecíamos por la condición, por nuestra rebelión. Toda la humanidad lo merecía. Por eso es que Jesucristo vino. Y Él cargó sobre sí nuestro castigo. Vemos ahora, estamos hablando y estamos separando, y estoy trayendo todo esto a colación, porque no quiero que perdamos de vista Guatemala, Salvador, México, porque entramos en un nacionalismo, entramos de repente como cristianos y perdemos de vista realmente a lo que hemos sido llamados. El hombre caído actúa conforme a su propia voluntad y su voluntad está arraigada a este mundo. Ahora muchos dicen, no, Jesús es el Señor de Guatemala, Jesús es Señor de aquí, Jesús es Señor de todos los países. Y sí, Él es el dueño de todo, pero recuerden que cuando Jesús vino tiene dos encuentros. El primero quisiera que fuéramos a Lucas 4:6, que es una de las tentaciones. En Lucas es la segunda tentación, pero en Mateo es la tercera, para que por si lo quieren revisar. El diablo viene y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y hago un alto. Si esto no es cierto, Jesús pudo haber respondido, me imagino yo, no seas mentiroso. Esto no es tuyo, no te pertenece. Pero el argumento no fue ese. Vean cómo dice Satanás, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás está diciendo, miren, está hablando una verdad. Porque más adelante Jesús lo reconoce y lo vamos a leer. Este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Las naciones están bajo el régimen de este mundo. No, es que mi nación sí es santa, ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí. Yo no santifico una nación. Yo no la santifico. Cristo, el Espíritu Santo, me santifica a mí, te santifica a ti. Y el Señor está en ese proceso de santificarnos nosotros, pero no para esta nación, porque este mundo va a llegar a su fin. Nuestra nación es de otro lugar, es de otro lugar. Vamos a revisar Juan 18:36. Jesús está siendo interrogado por Pilatos y Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo el poder para quitarte la vida o dártela? También le pregunta si él es rey. Entonces Jesús en esa conversación que tiene le dice, mi reino no es de este mundo. Comienza a hacer esa separación. No es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Comenzamos a entender de lo que estamos hablando. No estamos tratando de hablar de una nación como un territorio como los tenemos delimitados el día de hoy. Estamos hablando de una ciudad que todavía no hemos visto o que a la cual no hemos llegado. Sí, porque más adelante Pablo, Hebreos nos habla que Abraham sí vio y saludó.
¿verdad? Esa nación. Entonces, no quiero decir, quiero quitar la palabra de ver, que no hemos visto, porque pueden haber nacidos de nuevo que han visto esa promesa y la tienen grabada en su corazón. Cuando Pablo viene y habla, yo pues preso en el Señor, estas citas que vamos a ver ahorita lo que vienen es a mostrarnos los elementos que usamos para comparar a Babel. ¿Se recuerdan cuáles eran? Hablamos de unidad, hablamos de lengua, hablamos de origen, de gobierno, de tierra, de propósito. Y entonces vamos a comenzar a buscar esos mismos elementos, pero en esa nueva ciudadanía que el Señor nos da. Efesios 4:3 nos habla de la unidad y hay muchas citas de la unidad, pero solo voy a tomar una cita de referencia. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu es quien nos trajo a conocer a Cristo. Fue el Espíritu quien nos convenció de pecado, de juicio, de justicia. Es el Espíritu quien nos lleva a toda verdad, como lo dice Juan en el Evangelio. Jesús lo explica, dice: voy a mandarles un nuevo consolador. El Padre les va a mandar un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos lleva, quien nos recuerda, quien nos instruye, quien redarguye en nuestro corazón por medio de la palabra. Y en Él tenemos unidad. En Él, Espíritu, tenemos esa unidad como primer elemento. El segundo elemento que tenemos es el idioma, pero quisiera hacer un cambio un poquito antes porque si no se puede confundir. Quiero pasar a origen. Y quiero hablar del origen porque el origen se refiere al nuevo nacimiento. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, miren, las vendas se caen y entendemos que Jesucristo es el Señor. Entendemos que necesitábamos un Salvador, un Redentor, un intermediario, un sumo sacerdote, un Cordero de Dios. Y esas verdades se comienzan a grabar en nuestra vida de tal manera y decimos: gracias, Señor, gracias porque nos has salvado, porque nos has redimido. Gracias porque tu sangre nos ha limpiado. Gracias, Señor. Y de repente ese nacimiento fue tan glorioso que comenzamos a ver verdades que antes para nosotros eran locura. La cruz. Ahora nosotros decimos: queremos morir a nuestra voluntad. ¿Cuándo quería yo morir a mi voluntad? Yo quería que todos hicieran mi voluntad. Ahora, Señor, que muere este ingrato cochino que está aquí adentro. Clamando, llegar a la estatura del varón perfecto. Despojándome de mis deseos y esperando la voluntad del Padre. Ese es el nacer de nuevo. Y todo aquel que ha nacido de nuevo entiende lo que estoy diciendo. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, lo que estoy hablando es locura, no tiene sentido. Y por eso quería poner primero el origen, antes del idioma. Porque cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, ¿sí? No es mi intelecto, no es mi sabiduría. Es el Espíritu de Dios quien me lleva a esas verdades, quitando los velos de ignorancia, de idolatría, quitando todo eso que estorba la obra del Señor en nuestro corazón. Vemos aquí en Hebreos 11, 13, 16, y vamos a hablar de la tierra. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo. Miren, qué tremendo. Cuando Abraham salió, él no sabía dónde iba, pero salió porque tenía una promesa. Al inicio dice que no sabía, pero conforme fue caminando y fue pasando el tiempo, llegamos a esta conclusión que lo pudo ver
y dijo, no soy de este mundo. Mi ciudadanía no es terrenal. Mi ciudadanía pertenece del cielo. No porque yo hice un trámite, fue porque Jesucristo tramitó esto por mí. Con su sangre pagó mi visa. Con su sangre me dio autoridad para poder entrar. Él rasgó el velo para que yo pudiera llegar al lugar santísimo. Y dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué patria? La patria celestial. Esa tierra que estamos buscando está en el Señor. Cuando las 12 tribus repartieron las tierras, me gusta mucho porque repartió Judá, Efraín, Manasés, se repartieron todas las tierras. Pero a Leví no se les dio una tierra. ¿Por qué? Porque dice que el Señor era su heredad. Porque el Señor es su porción. Y entonces ahí comienza Dios a dar señales del mensaje que Él quiere dar. Yo soy su porción. Yo soy su heredad. Yo soy su patria. Ahora vemos en Filipenses 2:9, y quiero que vayamos ahí porque es una cita preciosa, porque hablamos de gobierno. ¿Se recuerdan de Nimrod? Bueno, esta cita nos habla de que hay un único rey, hay un único Señor, y su nombre es Jesucristo. Amén. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es nuestro líder, Él es nuestra cabeza, Él es quien toma las buenas direcciones. Es más, cuando Él vino, dijo que Él solo hacía y decía lo que veía y oía del Padre. Era un corazón sumiso y Él es nuestro líder. Tiene toda la fuerza y todo el poder, y al mismo tiempo que tiene toda la exaltación, es el hombre más humilde. No hay siervo como Él. No hay ninguno de nosotros que se crea tan topado que pueda venir y decir, yo soy humilde, ya le estoy llegando. No, no podemos. Jesucristo es el único. Él es el alfa y el omega. Él es el más pequeño y el más grande. El único. Y Él es nuestro líder, nuestra cabeza. Él es nuestro libertador. Y cuando vemos todo eso, nos vamos llenando de gozo, nos vamos llenando de alegría, porque tenemos un gobernante, pero nos hace falta las leyes. Veamos las leyes. Jeremías 31:3. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Miren, la ley no es gravosa, no es pesada. ¡Hala! Es que Dios no me deja mentir. ¡Hala! Es que Dios no me deja ir a robar. Tantas restricciones que pone Dios, hombre. Cuando pensamos así, de esa manera, nuestro pensamiento es un pensamiento pobre, insensato, necio, sin valor. ¿Por qué? Porque no logramos ver el amor de un padre. Las normas que un padre para un hijo son de protección, son de amor, son de vida. Sus leyes no son para tenernos oprimidos y Dios no necesita esclavos. Dios no necesita a nadie de nosotros. Somos nosotros los que lo necesitamos. Y Él nos comienza a mostrar su carácter. Nos dice, miren, yo soy de esta manera y yo quiero que ustedes sean de esta manera. Sean justos, sean verdaderos. Pero no quiero que sean
Miren, no sé cómo explicarlo. Dios no quiere que hagamos las cosas automáticamente porque me dijeron, ya lo hice pues. Dios quiere que amemos esa naturaleza que Él tiene de verdad y que esa naturaleza se haga en nosotros. Cuando Él habla de poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, no está de que nosotros las tengamos de memoria para no hacerlas, sino que esa naturaleza divina se haga en nosotros, esa naturaleza divina, esa naturaleza de Él. Estamos hablando de que Él quiere habitar en nosotros, por eso nos santifica, para que podamos vivir con Él. Sus leyes son buenas, su palabra es justa, es como miel, es deliciosa. Solo los nacidos de nuevo, con esa ciudadanía, con ese entendimiento, con el Espíritu de Dios, están de acuerdo con lo que estoy hablando el día de hoy. Para los demás es locura. Ahora vamos a hablar del propósito, el último elemento. A mí me impresiona. Ustedes van a buscar la palabra de Dios y busquen en la palabra de Dios en función del reino de Dios y no lo van a encontrar. Van a encontrar reino de Dios, pero no van a encontrar en función del reino de Dios. Pero esto es el lenguaje del Espíritu Santo. Hay personas que no conocen esta frase, pero viven en función del reino de Dios. Un hermano me decía y estaba comprando unas Biblias para unos niños y él no tenía dinero. Y me contó, mira, otro hermano me criticó porque yo estaba gastando dinero cuando no tenía, comprando las Biblias. Y él respondió, esto no es ningún gasto, esto es una inversión en el reino de Dios. Cuando lo dijo, Señor, él tiene muy claro lo que significa en función del reino de Dios. Él lo tiene claro en su corazón, no es un gasto. Evangelizar a otra persona no es un gasto. Está invirtiendo en el reino de Dios. A mí me impresiona mucho y estaba buscando una cita y me gustó. El Señor trajo a mi corazón esta cita, pero cuando la comencé a comparar en diferentes versiones, la versión Biblia de las Américas me golpeó, sobre todo por lo que está marcado en rojo. Quisiera que lo leyéramos. Es Pablo, Filipenses 4:12, y dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Eso fue lo que me encantó. En esa versión lo presentan como el secreto. Y ese secreto es en función del reino de Dios. Puedo vivir en riqueza, puedo vivir en pobreza, porque mi alegría no está en los tesoros. Mi alegría no es con quién estoy. Mi alegría es Jesucristo. Mi gozo, mi paz, mi abundancia, mi heredad, mi porción es Jesucristo. Por tanto, dice, de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidades. He aprendido el secreto. He aprendido el secreto. Yo hice algo hoy. Le pedí a Luisito que me ayudara y él me hizo la campaña. Desarmamos el corredor de Casa Josué. No sé si lo logran ver bien. Es la visión. No lo logran ver. Voy a ver si lo logran ver aquí. ¿Mejor? Un poquito, están muy lejos. Visión en función del reino de Dios. Y no tiene cita. ¿Por qué? Porque fue enseñado por medio del Espíritu. Luego dice Mateo 6:33, contigo Jesús, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15, en nuestra casa, en nuestra zona, en nuestra tierra, en nuestra nación y a donde el Señor nos lleve. Y aquí tengo la misión. Se las voy a leer.
La misión es dejar que la obra redentora, justificadora y santificadora de Cristo se haga en nuestras vidas, como el original que Dios dice que somos. Porque Dios lo dice. Jesucristo lo consumó y el Espíritu Santo lo selló en nuestras vidas. Segunda misión es llevar el Evangelio a todos los que no lo conocen, en el medio donde nosotros vivimos y nos desenvolvemos diariamente, discipulando conforme a la palabra de Dios en todas las áreas de la vida. Cuando inicié en Casa Josué, cuando nací de nuevo, y me puse a estudiar la misión, la visión, los 33 principios bíblicos, yo me imaginaba, ¡wow! Todo lo que están diciendo estos principios están tan apegados a la palabra de Dios. Y yo me imaginé que el Consejo de Ministros, la Junta Directiva, mire, había sido un concilio como el que había habido en Jerusalén, con Pablo, con Timoteo, algo sorprendente. Y comencé a pensar que los ministros eran superministros y que tenían una sabiduría sobrenatural, porque ¿cómo encontraron esto en la palabra? Y el Espíritu Santo de repente me llevó a una verdad y me decía, no, los ministros, la junta directiva y todos ellos son tan inútiles como tú, tan dependientes como tú, no pueden nada. Ellos llegaron a estas conclusiones por gracia y misericordia del Señor. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, que es el mismo idioma, hemos nacido de nuevo, tenemos la cabeza de Cristo en nuestro corazón, esas verdades se van haciendo en nuestra vida. Miren, como ciudadanos del cielo, déjenme decirles que todavía tenemos muchos malos hábitos. Voy a decir algo que no es muy agradable, y sé que mis hijas van a decir, ay, tan cochino mi papá, ¿verdad? Imagínense que yo vengo ahorita y me meto el dedo en la nariz. Todos abren los ojos y se me van a quedar viendo así. ¡Qué cochino, Juan José! Pero eso no es cochino en comparación a lo que es el pecado. El pecado es asqueroso delante de los ojos de Dios, es aborrecible. Y todavía tenemos orgullo, soberbia, altanería, prepotencia, enojo, ira, inmundicia, inmoralidad, hipocresía. Somos ciudadanos con malos hábitos y estamos en el proceso de formación, y el Señor nos está diciendo, no hagas eso. En mi ciudad no puedes vivir de esa manera. Ay, perdón, Señor, perdón. Y como decía el Chavo del 8, y ahí vuelve el chucho arrepentido, ¿verdad? Con la cola entre las patas. ¿Por qué? Porque volvemos a fallar. ¿Y qué nos muestra eso? Nuestra constante necesidad de Jesucristo, nuestra necesidad del Espíritu Santo. Aunque estamos hablando en función del reino de Dios, debemos de reconocer que no siempre vivimos en función del reino de Dios porque somos nacidos de nuevo. ¿O sí? No, ¿verdad? De repente, miren, yo tengo en mi corazón, y mi esposa y mis hijas lo saben, y ellas ya me prometieron que me lo van a comprar, un Ford 250, doble cabina, doble eje, que el pick-up más grande de Toyota se ve así chaparro. Me encanta el F250, mi corazón de verdad quiere ese Ford 250. ¿Será que está en función del reino de Dios ese Ford 250? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque yo quiero ese Ford, ese es mi anhelo, yo no sé para qué lo quiero, pero yo lo quiero. Entonces no está en función del reino de Dios. ¿Qué quiero? Que mi empresa sea muy lucrativa y dejar hacerla mejor en función de quién estoy trabajando. Quiero las mejores notas en función de quién estoy estudiando. ¿Función de mi nombre? En función del nombre de Dios, en función del reino de Dios. Tenemos que ir descubriendo lo que hay en nuestras vidas. El jueves estuvimos en la coinonía y una hermana trajo un curso a la memoria y me recordé de ciertas cosas y cabal casan para el ejemplo. El primero era un curso de finanzas
cristianas. Y entonces hablaban sobre la mayordomía. Decían, si tú eres un buen administrador de las cosas del Señor, vamos bien, el Señor te va a dar más cosas para que las administres. Un principio bíblico. Pero cuando lo decían, los hermanitos que estaban alrededor mío, no todos, unos, les brillaban los ojos. ¡Fling! Si administro bien las cosas del Señor, me van a dar más. Voy a poder viajar, voy a tener mejor casa grande, voy a tener rentas y comenzó y ahí. ¿En función de quién estaban pensando? De su propio corazón, no estaban alineados a la voluntad del Padre. Claro. Entonces ellos decían, voy a dar mi diezmo, voy a hacer esto, porque si yo doy el diezmo, el Señor va a abrir las arcas del cielo y voy a ser multimillonario, voy a tener un yate. ¡Hala, qué rico que me estén sirviendo! Un juguito de naranja en la playa. Miren cómo trabaja nuestro corazón. Mis beneficios, mi comodidad en beneficio. Por eso le digo, el propósito. ¿En función de qué estamos trabajando? Somos cristianos y el Señor está cambiando nuestro corazón. Y es ese proceso. Otro caso que me llama a mí mucho la atención es de un hermano que sin saberlo, sin saber el tema en función del reino de Dios, agarró todos sus bienes. Agarró toda la papelería, las llaves de sus vehículos, las llaves de su casa, las escrituras, y las llevó a los líderes de su iglesia. Y le dijo, miren, mi casa, mi carro, todo, mi vida está para el servicio del Señor, aquí está. Y todos los líderes así, tu casa. Entonces los líderes de esa iglesia, mira, sentimos en el corazón que el mejor administrador de esos bienes sos tú. Se lo dieron de regreso. Y entonces un hermanito medio vio la situación y dijo, pues si así funcionan las cosas, pues quedo bien con Dios, quedo bien con los de la iglesia. Y entonces no estoy seguro si fue una suma de dinero, si fue un terreno, qué fue lo que dio, y llegó y lo entregó. Y entonces con la misma actitud, externamente, y entonces cuando dijeron, muchas gracias hermano, y se lo quedaron, el otro se quedó. Eso sí no me lo esperé venir, yo pensé que Dios actuaba igual siempre. Sí, como Dios también te dice, no todos actúan de la misma manera, las intenciones de tu corazón no son las mismas. Entonces, en relación a qué estamos funcionando, en relación a qué se mueve nuestro corazón. Esto es algo que yo constante me pregunto, Señor, ¿esto que hice, por qué lo hice? Primero ni te consulté, creí que era bueno. Y entonces como quería erradicar la pobreza del mundo, comencé a trabajar yo en eso y miren, uno puede tener muchas buenas intenciones y pensar que está trabajando para el reino de Dios y no estar en función del reino de Dios y no estar trabajando conforme a su voluntad. Nunca se me olvida, esto lo leí del pastor Bailey y me impactó muchísimo, ya lo he contado, y es que lo invitaron a un centro cristiano, a una empresa, es que era un centro misionero donde recolectaban un montón de ropa, medicinas, donaciones, zapatos, y de ahí mandaban todas esas cosas a diferentes partes del mundo. Pero lo impresionante y lo que él cuenta es que de un lado se parqueaban los furgones y descargaban, y del otro lado de la bodega estaban cargando furgones para mandarlos a otros lugares. Y entraban y salían, entraban y salían. Y entonces el pastor viene y dice, Señor, yo te doy gracias por tu ministerio, Señor, gracias. Y el Señor lo interrumpió. Este no es mi ministerio, este es ministerio de él lo levantó solito. Nunca me consultó, esto no es mío. Podemos trabajar y no estar en la voluntad del Señor. Podemos creer que somos un gran ministerio y estamos haciendo la obra del Señor y no estar con el Señor. De balde construye una persona, un ministerio, construye algo, levanta algo, si el Señor no está ahí. Si el Señor no está ahí, de balde es. Ahí estamos.
Yo quisiera que leyéramos antes de terminar, 5 minutos más, Apocalipsis 21, 22, 23, porque esta es la ciudad. Si ustedes leen el capítulo completo de 21, ahí van a encontrar toda la descripción. Yo solo agarré 2 versículos. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Ahora, cuando leemos detenidamente, dice que el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Qué curioso que Dios dice que Él es el templo. Pero cuando nos habla en las cartas que Pablo escribió, nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Porque Él dice que Él quiere venir a habitar a nuestra vida. Ahora Él nos está diciendo, yo quiero que ustedes vengan a habitar a mi corazón. Él es nuestra porción. Él es nuestro fin. De Él fuimos sacados. Él es la roca de donde salimos, dice Isaías. Bueno, miren, yo he peleado durante mucho tiempo y sigo en una pelea en mi corazón porque sigo pensando en querer hacer. Esa batalla no ha terminado. Pablo decía, todos los días muero. Todos los días muero. ¿Por qué? Para llegar al conocimiento de Cristo. Si vivo para Cristo, si vivo es para Cristo. Y si muero es para Cristo. Está en función del reino. Pero a lo que quería llegar es, Dios me sacó de la roca. Y cuando me sacó con ciertas particularidades. Y yo comienzo a hacer mis propias formas y con mis propias ideas. Y resulta que cuando yo quiero encajar ahí con mis ideas, no encajo. No encajo. ¿Por qué? Porque no soy yo el que hace la obra. Es Él en mí. Y entonces cuando Él me transforma, yo ya no tengo que poner mis ojos en otra persona, tratar de llegar a una estatura de otra persona. Mi estatura es la estatura de Cristo, Él formando su carácter en mi vida. Y resulta que cuando yo dejo que eso suceda, encajo perfectamente del lugar de donde salí. Y ese lugar, aunque sea chiquitito y hayan piedras más grandes que yo con más gloria, miren, ese lugar, yo soy feliz porque encajo y Él es mi plenitud. Él satisface mi vida. No es buscar un nombre o un reconocimiento, es buscarlo a Él. Es buscarlo a Él. Él nos está diciendo que Él es nuestra patria. Él es nuestro destino. Él es nuestra nacionalidad. Por Él nos tenemos que volver locos. Vamos a leer Hebreos 11, específicamente el pasaje de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Cuando recibimos a Cristo no tenemos idea de a dónde nos dirigimos. Solo decimos, Señor, sálvame, te recibo. Gracias, Señor, por tu amor. Pero no entendemos mucho. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren qué curioso, Hebreos también nos habla que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Él es el autor, Él es un artista. Él es un escultor, Él es arquitecto, Él es el ingeniero, Él es el abogado, Él es el juez. Todas las profesiones, miren, carpintero, albañil, todas las profesiones surgen de Él. No hay espontaneidad en nuestros negocios. De Él salimos, Él nos provee. Vemos esto, ¿verdad?
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¡Hala! No entraron. Miren, ¡hala, qué injusto! Moisés no entró a la tierra prometida, pero el hombre más manso. Y en Mateo 5 dice que los humildes es fruto de los más mansos. O sea, cuando vemos ese pasaje dice, y los humildes heredarán la tierra prometida. Moisés recibió la tierra prometida. No entró en la física, pero en la espiritual sí. Y no porque él fuera especial, fue por gracia y misericordia del Señor. Y dice que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, mis hermanos, nuestro corazón no se debe desbordar por esta nación. Sí, tenemos que trabajar, honrar a nuestras autoridades, pero nuestro corazón debe de gritar de júbilo por la ciudad celestial, por Jesucristo, por nuestra morada que es en Dios mismo, porque Él es nuestra porción. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Estamos en busca de esa patria, que es Él. ¿Qué es nuestro amado? ¿Qué es nuestra porción? No me canso de decir que Él es mi porción, que Él es mi heredad, que Él es mi principio, que Él es mi fin, que Él es mi juez, mi abogado, mi proveedor, mi pastor, mi alimento, mi pan, mi agua. Él es mi vid verdadera, Él es mi maestro, mi sustentador, mi paz. Él es quien quita la amargura de mi corazón. Él es quien quita mi pecado. Él es mi limpieza. Él es mi santidad. Él lo es todo. Vamos a orar y vamos a clamarle al Señor para que realmente comencemos a vivir como ciudadanos, que sea transformada nuestra vida día a día para Él, que nuestra vida se alinee a sus objetivos y no a los nuestros. Amén. Padre bueno, Padre de la gloria, venimos delante de ti, reconociendo nuestra nada, reconociendo nuestro origen. Tú nos formaste, Señor, del polvo nos hiciste. Soplaste aliento de vida en nuestra vida. Nos diste vida. Señor, por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo, por querer ser, Señor, algo que no nos corresponde, adquirimos otra naturaleza de pecado. Y por eso, Señor, queremos pedirte perdón por nuestra rebelión, por nuestra rebeldía, nuestra murmuración, por nuestra queja, nuestra hipocresía, nuestra mentira. Señor, perdón. Perdón, Señor, porque nos hemos rebelado contra ti. No estamos en función de tu reino, Señor. Estamos en función de nosotros mismos. Somos egoístas. Buscamos nuestra propia satisfacción, ese orgullo de satisfacción que busca, Señor, ese orgullo de redención, ese orgullo de revelación, Señor, que se oponen a ti. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos seguir con esos hábitos, con esas tendencias, con esa mala cultura. Señor, no queremos seguir arrastrando esas tradiciones del mundo. Queremos, Señor, tu cultura. Queremos tu santidad. Queremos tus hábitos, Señor. Queremos tu naturaleza. Realmente queremos ser ciudadanos de tu reino, Señor. Hijos tuyos, con tu naturaleza, Señor, de verdad, de justicia. Entendiendo que eres tú, Señor, quien hace justo. Que eres tú quien hace la verdad en nosotros, Señor.
Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Queremos vivir en función de tu reino. Queremos vivir, Señor, con tus pensamientos, con tus estatutos, con tus leyes, Señor, porque son buenas, son perfectas, son agradables, Señor. Queremos vivir contigo.